Esto es un fragmento de Mea culpa. ¿Será que me arrepiento en algún momento? Usted siempre me confunde. Me debería ayudar. Creo que esto es lo que quería lograr desde el inicio. Pero no. Para lo único que sirve es para hacerme sentir mal por lo que pasó, por lo que hago, por lo que pienso, por lo que siento, por ser. Me hace dudar de mis acciones y juega con mi cabeza. Por la noche me quita el sueño, me llena de angustia y me hace llorar hasta quedar sin aliento. Nunca le pedí que viniera. Llegó sin aviso para apoderarse de mi vida y ahora tiene el control sobre ella. ¿También los persigue? Cuénteme, confiese si ellos, los que me hicieron sufrir, también reciben sus visitas. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Les doy la bienvenida a un capítulo en el que volvemos sobre uno de los temas que siempre queremos mencionar y que siempre queremos mostrar caminos, como lo es la forma como la literatura y la escritura literaria puede referirse y visitar las heridas abiertas del conflicto colombiano. En este caso, hablamos con Valentina Upegui, autora de Cuántas veces nunca más, publicado por la editorial Angosta, y se trata de un libro que explora el cuerpo, la memoria de 10 mujeres, que son también 10 víctimas del conflicto colombiano, pero no son cualesquiera, porque a través de una prosa contenida y empática lo que hace Upegui es transformar el informe de la Comisión de la Verdad. Recuerden que aquí también hablamos con Karim Ghanem, a quien siempre recordamos que fue el director de este informe. Pues lo que hace Valentina es transformar esta información y este contenido de carácter histórico en literatura, ofreciendo una lectura profundamente humana sobre la violencia, el trauma y la posibilidad de sanar siempre a través de la palabra. Hablamos de ética, de escritura y sobre todo de cómo la literatura puede ser una forma de resistencia y de cuidado frente al olvido. Este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama 50 años, tendiendo puentes entre los tiempos. Y este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Valentina, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, Camilo. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias a ti por esas palabras y vamos a hablar sobre Cuántas veces nunca más, tu primer libro de cuentos, has publicado ya en medios. También este es un libro de la colección Ópera Prima de Angosta, una editorial que nosotros celebramos mucho desde acá, que además está cumpliendo 10 años. Entonces creo que estoy muy contento de celebrarlo contigo y de que estés acá. Este es tu primer libro, Valentina, como acabamos de decir. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ti? Tienes una maestría en escritura creativa. ¿Cómo llegas a escribir? Bueno, a ver, imagínate que yo desde el colegio siempre tuve la sensibilidad como por la escritura y dije, voy a estudiar periodismo a ver si por aquí va a ser. Y toda mi carrera pues es comunicación social y periodismo, pero siempre estuve muy guiada hacia lo que es periodismo, periodismo, periodismo. Por cosas de la vida terminé haciendo una práctica en una agencia generadora de contenidos como periodista, pero no este periodismo de sala de redacción y demás, sino escribiendo para varias revistas especializadas y demás. Y ahí terminé metiéndome en la gestión de contenidos ya para clientes, muy full marketing. Y ahí me fui marketing digital de lleno. Y ya entró la pandemia, mi primer trabajo y demás, y yo decía, oíste, ¿y dónde está como la escritura en mi vida? Pues, ¿qué pasó como con esa vena de la Valentina romántica que quería cambiar el mundo a través de la escritura? Y no, pues voy a renunciar, voy a aplicar un máster y me voy para España. Y así pasó. Y me fui para España a hacer el máster. En esas terminé consiguiendo trabajo para trabajar desde España para Colombia. Entonces yo estaba haciendo el máster y trabajando con esa diferencia de horarios. Y pues en el máster como que volví a conectar como con esa pasión por la escritura y las letras que tenía como dormidita con el marketing, que si bien en el marketing tenés que escribir y conectar, pues es muy diferente escribir para marketing a escribir ya literatura como tal. Entonces, casi que el máster fue como el reconectarme con esa Valentina desde el colegio, que escribía poemas y versos en los exámenes de física que odiaba, pues. Claro, me intriga mucho. En ese momento, ¿cómo fue tu combinación entre un lenguaje de marketing que tiene un objetivo muy claro frente a un lenguaje literario de la maestría que supone algo completamente diferente? Es súper diferente, pero sabes que yo ya los estoy mezclando. Porque en marketing, si vos no sabes contar historias, si no sabes crear una narrativa de marca,
no estás haciendo nada. Entonces yo cogí muchas herramientas del máster de, ok, ¿cuál es el deseo de un personaje? ¿Cómo traslado eso a cuál es el personaje en mi narrativa de marca? Ok, yo lo quiero situar dentro del usuario, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el deseo de mi usuario y cómo me vendo a mí? No como yo soy la marca, el Dios que te vengo como a vender algo, sino, oye, yo estoy entendiendo tus deseos, sé cuáles son tus necesidades, te propongo esta barrera desde la comunicación para romperla y que puedas hacer tú lo que yo quiero que hagas dentro de marketing, por así decirlo. Entonces, mira que como que me logran hacer como un buen match o al menos logro coger las herramientas que me permite la narrativa para llevármelo al marketing y me ha funcionado. Bueno, pues esa es mejor noticia, además con un cuento, con una colección de cuentos que van a ser muy interesantes, ya los vamos a estar hablando ahoritica. En ¿cuántas veces nunca más tomas 10 cuentos, 10 mujeres distintas en medio del conflicto? Hay mucho cuerpo, por supuesto, hay mucho trauma, vamos a llegar también a eso. Son cuentos difíciles, también te voy a preguntar sobre esto, pero ya que haces tu maestría y haces tu proceso de escritora creativa en España, mejor dicho, ¿cómo nace este proyecto? ¿En qué momento piensas en voy a coger, no voy a escribir una novela, por ejemplo, sino que voy a escribir 10 cuentos para poder traer todo lo que nos traes? Listo. Mira, en el máster hay una cosa que se llama el TFM, trabajo de fin de máster. Y ahí nos proponían dos vías, irnos por la investigación literaria o por la creación de una obra. Yo dije, no, que si yo vine aquí a escribir, pues voy a hacer una obra. Y luego dije, ok, ¿de qué escribo? Y ahí volví a abrir el cajón de trabajos que yo tenía desde la carrera de periodismo y me encontré con que a mí el conflicto como que siempre me estuvo llamando, como aprender sobre el conflicto y demás. Y dije, ok, ok. Empecé a escribir un primer cuento, que es este, el de Marta, de una cara estampada en una camiseta, porque yo en la universidad había entrevistado a Teresita Gaviria, que es la fundadora de Madres de la Candelaria. Y a mí se me había quedado una imagen de su crónica que había escrito en la universidad, que me contó que fue a conocer como al paramilitar que había mandado a matar a su hijo. Y ahí yo dije, ¿y si convierto esto en un cuento? Y cómo sería ese momento de que una madre vaya a una cárcel a conocer al que dio la orden y escribe el cuento. Y yo dije, me gustó, quiero seguir por esta línea. Entonces ahí me fui al informe de la comisión, el capítulo que se llama Mi cuerpo y mi verdad, que es con enfoque de género, y me lo leí todo. Y empecé a encontrar puntos en común de los testimonios de las mujeres del conflicto. Dije, es que acá hay mucha cosa que se puede como explorar y dije, ok, va por aquí, quiero que mis personajes sean mujeres, quiero que sea cuento, porque a ver, desde lo subjetivo, pues el cuento es mi género favorito. Pero desde el objetivo, el cuento tiene algo muy chévere y es que te permite centrarte solo en un episodio de la historia, por así decirlo. A mí no me interesaba lo que había antes o después del relato, a mí me interesaba el hecho violento como tal. Entonces, volver los relatos me permitió explorar muchas aristas de lo que fue el conflicto, pasado por una reinterpretación personal desde lo que fue la violencia como de ese margen de tiempo. Y pues yo en el máster me encontré mucho como desde la teoría con lo que era la nueva novela histórica latinoamericana. Y dije, ok, yo no considero el conflicto armado un hecho histórico, más bien lo considero un presente histórico, pero sí me interesó hacerme las preguntas de cómo reinterpreto yo esto que sucedió y todavía está sucediendo porque pues no se ha terminado, en lo que es una reinterpretación desde los puntos de identificación que te permite el arte y la escritura como tal. Entonces dije, ok, me interesa explorar este punto de la identificación, hechos aislados independientes, pero que me ayuden a crear un relato un poco más global desde la sensibilidad personal de lo que fue estos episodios de violencia contra las mujeres en este contexto. Me intriga mucho qué novelas de la novela latinoamericana leíste para poder traer a esto, de los 60, actual, ¿cómo fue esa relación? Sí, mira, a mí del post-boom me llamó mucho la atención el general encerrado en su laberinto de Gabo la fiesta de Chivo de Mario Vargas Llosa. Que lo interesante es que lo que caracteriza la nueva novela histórica es que te propone una reinterpretación de la historia, volviendo a estas figuras que marcaban las dictaduras. Por ejemplo, Vargas Llosa con Trujillo lo que hizo fue
meterse en lo que era la vida personal de este dictador y cómo llegó siendo su muerte. Igual Gao con el general. Entonces dije, ok, si estos grandes como que se atrevieron como a experimentar otra forma de contar el discurso, voy a intentar hacer un ejercicio como con esta aproximación. Y así me fui yendo. Hay algo que ya has contestado un poco esta pregunta, pero cuando se toma y se escribe un cuento de esta naturaleza con un trasfondo evidentemente histórico, aquí han pasado muchas novelas también por Paredro con esos enfoques. Estaría llena de peces de Lorena, Volver a cuando de María Elena Morán sobre la diáspora venezolana, Matrioscas de Marta Carnicero, son todas novelas que no solamente arrancan a imaginar el conflicto, sino que lo están poniendo sobre la mesa. Hay una cuestión ética muy importante. ¿Cómo manejaste esa parte? Ya nos estás diciendo con el informe de la verdad, pero con toda esta multiplicidad de mujeres, no solamente la madre, precisamente de una cara en una camiseta que vamos a hablar ahorita sobre esa, sino como de las mujeres indígenas también, etcétera. ¿Cómo manejaste esa parte? Porque para hacer un primer libro, ¿te puede haber generado algún tipo de dificultad? Sí, ese dilema ético siempre está, sobre todo porque, a ver, yo soy una mujer de Colombia, sí, pero que se crió bajo un contexto del privilegio, ¿cierto? Entonces yo decía, pues, ¿quién soy yo como para darle voz a estas mujeres? E intenté, o sea, mi premisa fue, voy a intentar ser lo más respetuosa posible y escribir desde la empatía. Y creo que leer el informe me permitió generar una sensibilidad de no apropiarme de su discurso, porque creo que era lo que menos quería hacer con estos cuentos, sino escribir muy empáticamente desde esas rabias que me generaban internamente de lo que generó el conflicto. Entonces creo que escribir desde lo empático y la empatía para mí fue fundamental en no llegar y generar, al contrario, una revictimización de estas mujeres, que era lo que no quería. Y espero pues que no se haya generado. Pero eso es muy interesante, te lo apoyo muchísimo y también para la audiencia porque es muy importante saber que la literatura es un poco esa máscara que permite escribir sin que necesariamente te haya pasado a ti. O sea, hay cada vez más una exigencia de que si no pasas por, si no eres, entonces no puedes escribir y yo creo que la escritura literaria precisamente lo que permite es ese juego empático de proyección en el otro y de poder acercarnos a nuestras preocupaciones sin importar, como tú acabas de decir, si te ha tocado o no el conflicto. Total, mira, Italo Calvino publicó, bueno, él no alcanza a publicar, él iba a dar una serie de conferencias en Harvard y se murió antes de darlas. Y su hermana, Esther Calvino, editó esas conferencias y las publicó en un libro que se llama Seis propuestas para el próximo milenio. Y una de esas seis propuestas, en una de las conferencias, Italo Calvino menciona que el escribir, podía parafrasear lo que me acuerdo que decía, parte de encontrar un punto de partida para generar un mundo posible que parte de lo real, pero que no necesariamente de lo real, sino una reinterpretación. Y eso a mí me marcó. Y dije, pues total, o sea, yo al fin de cuentas lo que voy a hacer es reinterpretar. Hay algo que tienen tus personajes y es que a pesar de que, y lo vamos a hablar ahorita en la segunda parte de la entrevista, hay violaciones, hay muertes, hay asesinatos, pero tú te cuidas mucho de no ser gráfica. Tú te cuidas mucho de dejar mucho a la inferencia, con pequeñas imágenes, el chorro de sangre que cae por la pierna y cosas parecidas. ¿Eso fue un propósito desde el principio o fue algo que tú te diste cuenta que tenías que utilizar para poder desarrollar todo esto? Yo creo que parte de los dos. Es decir, a mí no me interesaba lo grotesco, porque ya se iba saliendo como del punto que yo quería transmitir. Y a mí particularmente me gusta mucho narrar con imágenes, pero que te dejen también una sugestión y no dejártelo como explícito tal cual, porque como que ya raya con lo gore y yo no quería irme por esa línea, sino más desde la sensibilidad casi que poética de lo que puede generar como un pequeño detalle que te deje algo en la mente y ya que sea el lector el que conecte como eso que pasó. Creo que así logras generar mucho más, no sé, como dagazo al corazón que diciéndotelo literal, tal cual como pasaban las cosas. Y frente a eso hay otra cosa interesante y es que tú tienes suena horrible la fórmula que voy a decir, pues una pluralidad de violencias. Es decir, no es una colección de cuentos que se encarga de las violencias sometidas por el ejército, por el paramilitarismo o por la guerrilla, sino que hay de todo, cosa que hace que sea más dramático.
¿no? Tal cual, es que a mí el conflicto no me interesaba contar una violencia, porque entre el conflicto se dieron múltiples violencias, todas atroces, pues. Y a mí no me interesaba una única visión o un único agente de la violencia, sino intentar explorar todos para aportar un discurso un poco más global de todas las violencias que se vivieran. Entonces creo que fue más por ahí la intención. ¿Y hubo algunos novelistas actuales que hayas leído? O sea, ya nos hablaste como de estos referentes grandes, pero ¿buscaste algún tipo de manifestación que ya se hubiera realizado de cosas que están pasando ahora? Pues mira, a mí La perra de Pilar Quintana, si bien no tiene una violencia explícita, me parece que es una novela muy violenta y es muy bella. Sí. Y es muy bella, entonces creo que ese fue un gran referente. Los ejércitos de Belio Rosero, sin duda, estuvo muy marcado. Incluso hubo un cuento, el del Trigal, que habla sobre la bruja, que toma muchos elementos de ahí. Ya luego de España está Sara Mesa con la familia, también explora mucho lo cotidiano. Y a mí me interesó explorar también como esta escritura desde lo cotidiano, volviendo a grandes referentes como Raymond Carver, que en sus cuentos son súper cotidianos, pero son súper interesantes y tienen una carga dramática muy fuerte. Lo que es Joyce Carol Oates, ella tiene una novela que se llama Violación o la historia de un amor, algo así, y es brutal porque es contar una violación desde la segunda persona, que, a ver, estás usando una persona gramatical súper riesgosa porque puede ser muy abrumadora y ella lo maneja súper bien. Y yo dije, me interesa explorar mucho, mucho esta línea. Entonces yo creo que Joyce Carol Oates sin duda ha sido un referente muy grande para mí dentro de la escritura, sobre todo por los tipos de narrador que ella maneja, que alguna vez quisiera yo llegar a explorar a una narradora así, y tomé muchos, muchos elementos de ella. Antes de que entremos a hablar de los cuentos, Valentina, me intriga mucho hacerte una pregunta. ¿Tú confías en la literatura para que pueda generar conciencia sobre estas cosas? ¿Qué esperas? ¿O lo haces desde la intriga, desde la curiosidad? Porque aquí siempre decimos que la literatura es uno de los mejores caminos para poder desarrollar estos picos de conciencia y estas cosas, pero no sé tú desde la autoría si también lo pensaste o cómo lo desarrollaste. Sí, mira, yo creo que la literatura y el arte en general como discurso tiene una responsabilidad de crítica social intrínseco, pues eso es innegable. Entonces yo creo que si una como autora desde el arte y la escritura tiene una plataforma para cuestionar como estos discursos oficiales, no se deberían dejar de lado. A ver, que en este es súper literal y explícito como esta crítica social, pero también desde la autoficción o desde otros géneros, subgéneros de la literatura, siempre creo que los autores tenemos como unas preguntas que nos hacemos o una sensibilidad que nos hacemos por cuestionar la realidad y eso me parece muy bonito e importante de la literatura. ¿Y hay alguna novela, además de La perra de Pilar Quintana, que te haya generado este tipo de conciencia? Pues mira, como maté a mi padre, Saramillo tiene esta carga muy interesante. Sin duda, Los ejércitos de Belio Rosero tiene una crítica importantísima. Si nos vamos con toda la obra de Gabo, es muy crítica para decirlo así. Y yo creo que los colombianos en general tenemos esa vena. Por ejemplo, Ricardo Silva con, ¿cómo es que se llama? La historia más bonita de amor. Sí. Ahí, si bien es muy personal y parte mucho de la autoficción, mira que tiene una crítica social también muy fuerte de fondo. Entonces yo creo que en casi que todos puedes encontrar como algún rastro que te sirva para unir piezas de lo que es lo personal, pero que extrapolado a un discurso colectivo te ayuda a generar una representación social y empezar a entendernos un poco más desde lo que nos pasó y nos está pasando. Y eso me parece hermoso. Y hay algo que me parece muy interesante y que desde que te estaba leyendo me llamó mucho la atención, Valentina, porque tú, aquí no solemos recordar las fechas de nacimiento, tú naciste en el 96. Sí. Em, por lo tanto, cuando, por dicho, a tus 10 años, gran parte de lo que narras acá, pues en el 2006, digamos 2008 es cuando ya hay un declive de todo lo que es esta violencia. Sin embargo, tú escribes sobre esto que no pasa durante tu vida, llamémoslo así, o digámoslo por lo menos desde tu vida consciente. ¿Por qué digo esto? Porque uno entiende, cuando va creciendo, que las formas de retratar las realidades siempre cambian a partir de las distintas generaciones y a partir de las distintas sensibilidades.
¿Algo que nos quieras contar sobre eso? Pues mira, a mí sí me parece muy curioso que justo cuando estaban pasando estos hechos, pues yo era una niña y yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, más allá como del discurso y también como del miedo de mis papás al ver las noticias. O yo me acuerdo que hubo una bomba en el Tesoro, que yo vivía cerca, que se alcanzó como a sentir en mi apartamento. Yo estaba súper chiquita, pero a mí me marcó ver como la reacción de miedo de mis papás y yo no entendía, pues como que yo no entendía como esto es porque se están, pues sí, pues yo no sé, hubo un temblor o cualquier cosa estalló por ahí, pero yo no entendía su miedo. Y ya luego cuando fui creciendo y empecé a leer y empecé a salir de esa inocencia y empecé a ver lo que estaba pasando en esa época, yo decía, o sea, todo esto pasó mientras yo estaba viva y yo sanita en mi casa. Pero ya leer y entender y ver todo lo que pasó y sigue pasando, a mí me generó el impulso de, no, es que esto hay que seguirlo contando y hay que seguirlo hablando, porque justamente de ahí parte el título. O sea, ¿cuántas veces nos vamos a tener que repetir el nunca más? Y lo vemos en todos los informes. El de Argentina, literal, nunca más, pero luego el de Perú también te presenta las mismas cuestiones, el de Brasil, Guatemala, todos los informes de Comisión de la Verdad de la región apuntan hacia lo mismo. Y aún así sigue pasando. Claro. Ahí la literatura también creo que tiene un papel muy importante. Para la audiencia, no olviden, estamos hablando con Valentina Opegui sobre cuántas veces nunca más. Este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Bueno, Valentina, ¿por qué no entramos ya en los cuentos? Tú acabas de mencionar uno que es de los más dolorosos. Debo decirlo con el que se arranca, que es una cara en una camiseta, que es precisamente el momento en el que una madre que está buscando a su hijo, más que buscarlo, está buscando los motivos y lo que pasó, eh, puede ver cara a cara al victimario y recibir del victimario una respuesta horrible que creo que gran parte de la población que ha tenido seres queridos que se han perdido en el conflicto ha escuchado exactamente lo mismo. ¿Cómo es un proceso para poder hacer un cuento como este, que es la madre buscando y confrontando y esta tensión tan grande? Mira, a mí este cuento me llegó por la imagen, o sea, se me vino a la mente la imagen de la madre enfrentándose al victimario en la cárcel. Y yo cuando empecé a escribir tenía claro que necesitaba llegar hasta allá, pero ¿cómo manifiesto el deseo de mi personaje? Entonces, ¿cómo empiezo a crear un poco el trasfondo de esa madre? ¿Qué fue lo que le pasó al hijo? ¿Qué sentimientos podía tener? Y se me empezó a desenvolver un poco más el deseo y el conflicto interno del personaje. Y es decir, mi madre, cuando estás en la fila, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es el miedo? ¿Sientes rabia? Sin duda, mi personaje tenía rabia. Necesitaba entender lo que pasó y está este conflicto de, ¿se le va a lanzar encima al tipo? Le va a agarrar a puños, se va a poner a llorar. Lógico, se iba a poner a llorar. Pero ¿cómo iba a reaccionar? ¿Y cómo iba a reaccionar este otro personaje? ¿Y cómo lo pinto yo un poco más gris y lo vuelvo un poco más humano para que realmente ese encuentro sea impactante? Y yo como que me lo imaginé todo en la cabeza. Y yo decía, ¿cómo saco esto de aquí de la mente? Y lo llevo al papel. Y entonces empecé a explorar, ok, ¿cómo fue el día de esta señora? Ok, se tiene que despertar. Listo, se tiene que bañar. Pero entonces, si ella sabe que desde que se está despertando va a ir hacia la cárcel, ¿qué pensamientos se le atraviesan por la mente? ¿Cómo interactúa con el resto de las personas que se le van atravesando? ¿Y cuáles son esos bloqueantes o esos conflictos, microconflictos que se le van atravesando? Las chanclas que dejó, la señora que se le aparece y le vende unas chanclas, pero le cobra como casi que todo lo que tiene en el bolsillo. Y así fue como me fue saliendo todo ese día de esa madre y termina justo con el fin del día. Entonces, Hay algo que es tremendo de este cuento y es una realidad abominable del conflicto y es entender el porqué. Es decir, es entender las razones, porque una cosa es la razón política, que es la respuesta que le da el victimario. Eso fue lo que nos dijeron, que iba un grupo de, ujú. pero muy pocas veces las víctimas, las hay, por supuesto, pero muy pocas veces las víctimas forman parte de esa explicación política. ¿Esto es algo que encontraste en el informe o es algo que querías desarrollar? Pues es que a mí me interesó sobre todo centrar en las respuestas en las víctimas.
que creo que son las personas que más necesitan entender los porqués y centrar tu perspectiva dentro de las víctimas y el por qué en las víctimas sea una sensibilidad diferente de este discurso oficial, que era lo que quería yo como alejarme un poco de con estos cuentos. De pronto tiene que ver con siempre como con este peligro de la revictimización y de despertar de nuevo el trauma, porque creo que ahí muestras claramente como una mala respuesta puede destrozar. Sí, tal cual. Que mira que en el cuento igual no entendemos el por qué. O sea, este victimario da una respuesta muy escueta de es que en el bus nos habían dicho que había una manada de marihuaneros y nosotros necesitábamos tener el control. Pero, ¿es en serio que por eso mataste a mi hijo? Pues, o sea, ¿cuál es el verdadero por qué? Y eso es lo absurdo que ha tenido la guerra de este país. O sea, ¿por qué nos tenemos que matar y seguir matando? Y esa pregunta queda abierta, pues yo creo que yo no la cerré en ese cuento. Y no tenía que cerrarla, sino sembrar la espina de, "Ey, ¿qué está Claro. pasando?". Que a la audiencia no crean que estamos dando spoilers porque los cuentos son en su totalidad. Lo que pasa es que creo que es importante que señalemos como esas confrontaciones en las que tú ves de manera tan clara. A mí me recuerda muchísimo un cuento de Laura Ortiz, el primer cuento de su colección de Sofoco, en el cual no es la víctima precisamente, pero sí es quien tiene que ir a confrontar lo que supone un dolor propio y un momento. Y, y claro, una guerra como la nuestra es distinta cuando se hace cara a cara y no solamente cuando se escucha por los diarios, no solamente por las notificaciones oficiales. Por demás, es un tema universal, que es la madre que busca a su hijo. Sí, total, total. Cuando estás hablando de esta madre que está buscando al hijo, hay un tema muy importante que es evidentemente la búsqueda de la confrontación con el victimario. Pero luego en el segundo cuento, Memoria Fragmentada, hay una visión completamente distinta y es lo que supone la burocratización de un conflicto, ¿cierto? Lidiar con los intermediarios de la sanación, del perdón y de la restitución. Y creo que ahí hay muchos puntos en los que muchos lectores se van a encontrar frente a ciertas preguntas y van a pensar frente a lo que piensan y cómo pueden ellos establecer diálogos y comunicaciones con las víctimas. Sí. Mira, a mí uno de los puntos que más rabia me dio cuando yo me estaba leyendo el informe es que un porcentaje muy grande, no sé cuál, pero muchos de los testimonios señalaban que les generaba mucho dolor tener que contar la historia una y otra vez en diferentes espacios, cada que iban a poner una denuncia o cada que los invitaban a una mesa como de verdad y reconciliación, y era ese dolor que implicaba contar la historia una y otras veces. Entonces, esa fue la premisa. Ok, ¿qué, qué significa tener que contar la historia una y otra vez más? Pues algo se te tiene que ir quebrando de la historia y esos dolores se te van generando como un rompecabezas Frankensteinudo de lo que te pasó. Y ahí dije, ok, ¿cómo sería una mujer que tiene que justamente ir a hacer un trámite, pero esa mujer no es la primera vez que va a ir a contar su historia ante un trámite o a una oficina, sino que ya la ha tenido que contar muchas veces más y nunca se ha podido llegar a una solución? Que también ha sido un punto en común dentro del informe, y es que esa sensación de desesperanza de no voy a poder como recibir lo que necesito para sanar, porque esas preguntas siempre se van a quedar abiertas. Y ese fue como el principal hilo o detonante dramático para escribir este cuento. A mí me hizo pensar por vía indirecta con Nos han dado la tierra de Juan Rulfo, porque esos campesinos que están yendo a reclamar la tierra y de repente llegan allá y les dicen, bueno, sí trajo el papel. Sí, sí, sí. Y es como, ¿qué papel había que traer para poder recuperar esto? Siempre hay algo muy difícil en medio de un conflicto y es que no es solamente la parte emocional, sino también la parte técnica que supone las verdaderas, creo yo, pues no sé si es más importante que la anterior, pero sí supone por lo menos unos procesos de sanación muy, muy importantes. Creo que ahí estás tocando un tema que yo no había leído anteriormente. Sí, y es que a mí también me parecía como muy absurdo el volver el caso de una persona un papel de archivo. Y como que esa imagen me dolía mucho. Y es que, pues, claro, tenés que llevar un registro y tiene que haber una documentación, pero como hay una imagen de este cuento que está como una secretaria del Estado, una trabajadora social, ordenando unos documentos, y cuando llega la protagonista a verla, pues ve una carpeta con su nombre. Y claro, al fin de cuentas es eso.
sea, las víctimas son un nombre más en un archivo. Y además porque de alguna forma, y aquí pues pensamos en nuestro querido Karim Ghanem, editor del informe, un poco también lo que el informe hace es intentar darle rostro y darle cara, ¿cierto? Pero inevitablemente termina formando parte del archivo. Claro, es inevitable y sobre todo, a ver, es que es un informe, tenés que dar cifras, tenés que respaldar documentos, o sea, la labor del informe en investigación me parece un trabajo absurdo y me le quita el sombrero como a todo el equipo de la comisión, pero se termina volviendo eso, cifras. Entonces, ¿cómo vuelvo yo a sumar una cifra? Pues desde un cuento. Claro. Y ahí la literatura de nuevo empieza a cumplir un papel distinto en el cual se puede establecer no solamente desde el dato o no solamente desde la cifra. Este es un cuento que a mí me parece que es importante porque de nuevo estás visitando el tema de las víctimas desde múltiples perspectivas y que a mí me parece que son como múltiples formas de desarrollar una empatía para comprender algo del pasado. Esperemos que no sea el presente, aunque dadas las cosas creo que este libro termina siendo muy actual en realidad y esto ya nos adelantaremos ahora. Luego hay otro cuento que es Paso Marchando, en el que lo que me llama la atención ahí es que decides tomar la voz de una niña indígena, algo que seamos sinceros, no se ha hecho mucho en este país. Eh, lo que más leí yo en narrativa, y eso que no es narrativa, es periodismo, fue en Los Niños del Amazonas, de Daniel Coronel, en el que uno de los puntos fulminantes ahí es que, claro, estos niños no salían de sus escondites porque nunca había y nunca hubo una buena relación entre el ejército y las comunidades indígenas. Tú decides tomar la palabra desde la niña indígena que está contando algo. Mira, ahí de hecho estaba buscando para asegurarme el nombre del director. Oscar Campo tiene un documental que se llama El País de los Pueblos Olvidados. Y justamente toma imágenes de una manifestación indígena en el que termina habiendo una confrontación entre los manifestantes y el ejército y eso se volvió una pelotera horrible. Y yo dije, "Jue madre, ahí seguramente hubo alguien muerto". Y yo necesito contar también un poco de esta historia porque como decías, las comunidades indígenas como que parece que no hubieran hecho parte del conflicto y fueron súper marcadas. Incluso en el informe se menciona mucho. Entonces yo dije, ok, esta imagen, esta manifestación y esta marcha me interesa. ¿Cómo contaría yo la historia? Ok, no, pues una niña que me cuente que su papá salió a marchar y ahí empecé como a desglosar y a crear como más el contexto, pero la imagen sin duda salió de ese documental. A mí como que me van saliendo como imágenes o puntos y se me siembra el clásico, ¿qué pasaría si? Ok, entonces, ¿qué pasaría si alguien que se hubiera muerto ahí tuviera una hija porque hay un papá que se muere? ¿Qué pasa entonces con la hija de la persona que se muere? Y ahí fue que empecé como a desarrollar todo ese discurso. Pero por lo que te entiendo, gran parte de estas, y esto creo que también es importante aclararlo, gran parte de estas ideas te surgen del informe o también hay un proceso imaginativo detrás de ese qué pasaría si. O sea, a mí me interesa coger la realidad como punto de partida. ¿Y qué es lo más estructurado que ha habido de la realidad? Pues el informe. Pero hay muchas imágenes que me llegan random. Pon tú el de Solo fui a recoger a Blanco, fue literalmente un conejito blanco que yo vi en un aeropuerto que se había caído y yo dije, esto es una tragedia. Claro. Entonces dije, ¿cómo lo conecto ahora con el informe? Y se empieza como a desarrollar. Pero yo creo que todo el discurso oficial siembra dudas no resueltas que intento como armar en medio rompecabezas y hacerme las preguntas que me hice para ya yo ficcionar todo. O sea, todo este libro es full ficción Sí. que tiene una carga de verosimilitud justamente porque toma la realidad como punto de partida y que ya luego yo reinterpreto según lo que para mí fue el conflicto. Aquí es muy importante esta categoría que acabas de dar, Valentina, que tiene que ver lo que hace la literatura frente al discurso oficial. Y discurso oficial, entiéndase, de cualquier tipo de gobierno. Esto no quiero referirme únicamente a un gobierno de derecha, sino a ¿O cuál? cualquier forma de poder. La literatura ahí tiene un trabajo muy importante y sobre todo desde la firma de la paz, creo yo, de la que llamábamos la paz por lo menos, han salido una cantidad de relatos, primero que no conocíamos sobre desmovilizados, por ejemplo. Está la colección que hizo el Cari Cuervo. Aquí también tenemos entrevistas con Juan Álvarez sobre esto.
y siempre buscando dónde está esa otra cara de la verdad, porque es imposible que encontremos la verdad. Exacto. Y pues, por mucho que el discurso oficial se intente mostrar justo la cara completa de la verdad, pues es que nunca, ¿qué es la verdad? Pues, eh, y la verdad siempre tiene que tener dos caras. Entonces, independiente de quién sea el gobierno o quién está a cargo del discurso oficial, pues siempre debería haber una contraparte que lo cuestione, porque entonces si no, no estamos haciendo nada. Claro, exactamente. Y creo que hay una cosa importante y es la suspicacia que la literatura siempre puede desarrollar sin necesidad de contestar preguntas, porque creo eso lo dijo Cortázar muy claro. La literatura está para hacer preguntas, la filosofía para contestarlas. No sé si la filosofía le vamos a delegar toda esa importancia, pero es verdad. Ya hemos hablado, no hemos mencionado directamente, pero ya hemos hablado de cómo el cuerpo femenino en tus cuentos está terriblemente presente a través de las violaciones y a través de... Pero hay una imagen que es brutal, que es la del cuento Boxeadoras, que ya es como una utilización del cuerpo femenino que no tiene que ver directamente con lo sexual, aunque siempre está de por medio, sino más como con la utilización para un bizarro divertimento. Estamos hablando de dos mujeres a quienes les ponen a pelear, a boxear. Una de ellas soñaba con ser boxeadora, nunca creo que en esas circunstancias, pero creo que ahí pones algo de lo que supone lo siniestro de la violencia. Literal, justo ahí la imagen fue una pelea de gallos, porque a mí el contexto de las peleas de gallos me parece muy machista. Entonces yo dije, ok, ¿cómo lo exagero más? O lo hiperbolizo justamente como para mostrar la crudeza del conflicto. Y dije, dos mujeres, dos mujeres peleando. Y ahí dije, pues aquí tiene que haber un conflicto muy grande y es el de matar o morir. Y dije, ok, necesito desarrollar estos dos personajes. Alguna tiene que ganar y alguna te tiene que generar un poco más de sensibilidad y tienes que irle a una, pero ese es lo jodido de ese conflicto. ¿Cómo le vas, o cómo vas a ir por una y por otra? ¿Cómo que una gane y que la otra no? ¿O cómo plantear ese dilema entre, ok, yo mato a esta mujer o me matan a mí? ¿Qué voy a hacer? Y ese fue como justo el interrogante que quise dejar. Ahorita mencionaste uno que dejé pasar, pero que es también, creo que cumple con todas las pesadillas de un niño, que es precisamente el de Blanco, el conejito, y con lo que supone perderse en una multitud, que ese está reseñado también en la contracarátula, entonces seguimos sin dar ningún tipo de spoiler. Y mira que hay, pero sobre este de boxeadoras, revisando aquí mis apuntes, hay unos elementos muy delicados que tú pones y es como la boxeadora está a punto de arrancar y preferiría estar comiendo mojarra en su casa con su familia. Sí, ahí como que me gustó usar mucho el pasado, a ver, generar una imagen muy potente y volverme al pasado del personaje para justamente lograr entender su conflicto. Entonces, cuando tú generas el contraste dramático ok, te vas a agarrar a los puños en ese momento, pero se te viene una mojarra, es una contradicción literaria que creo que puede ser muy potente para irte para atrás. Y creo que el lector puede quedar como, ¿es en serio que me estás metiendo una mojarra en este escenario? Es como, sí, porque eso es lo absurdo del escenario que te estoy planteando. Como dos mujeres se van a dar a los puños a muerte en este momento. Y luego hay otro cuento, y ya cerramos con este, que es sobre la escombrera, que este también me pareció tremendo porque, bueno, aquí hemos hablado con Pablo Montoya, la sombra de Orión, todo lo que supone y la importancia es que este país pasa tanto que se olvida o de pronto es el mecanismo de defensa, es que como pasa tanto, entramos en algo que creo que atraviesa tu libro, que es esto de Hannah Arendt de la banalidad del mal, evidentemente, pero creo que también hay revisas desde una perspectiva de niña, de joven, de persona pequeña, de qué pasa después de la escombrera, sobre todo con esos gritos de familia guerrillera, casa guerrillera y echen bala. Sí, mira, yo escribí este cuento en 2022 y ahí todavía no se había dado lo de las cuchas tenían razón y me parece, yo no sé si coincidencia del destino que este libro justo se haya publicado tan reciente con todo lo que está pasando. Y a mí de la escombrera siempre me llamó la atención que cuando yo iba a la Comuna 13, hice par de veces grafitours y escribí crónicas de la gente que lo estaba haciendo y se mencionaba muy por encima la escombrera. Y yo veía hacia la escombrera y yo veía esa montaña y yo decía, ahí hay mucha gente enterrada y ¿por qué no se está hablando más de eso? O sea, ¿por qué no se está hablando más de que tanquetas del ejército y en una operación militar se metieron a una comuna a disparar sin saber lo que estaba pasando?
Y dije, no, esto definitivamente tiene que ser uno de mis cuentos. Y ahí lo que intenté fue volver el lugar un personaje. Y ahí me inspiré mucho en Rulfo. Ah, bueno, mira. Y creo que es clarísimo a partir de lo que estás diciendo, porque no olvidar que la escombrera es algo que se ve, está ahí a la vista de todo el mundo. Sí, total, total. Entonces yo dije, ¿cómo me empiezo a meter en la mente de Rulfo y cómo contaría Rulfo esta historia? Sobre todo desde este cuento de Lubina, que ahí sin dudas el lugar y el espacio genera una atmósfera gris muy rara. Y yo dije, es que esto solo se puede contar así. Esto tan absurdo solo se puede contar desde algo muy rulfiano. Claro. Valentina, ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo te cuidaste para escribir estos cuentos? ¿Cómo fue tu salud emocional? ¿Cómo lo visitaste? Porque uno tiende a olvidar como lector, y esto es para la audiencia, uno tiende a olvidar que la producción implica sufrimiento a veces, dependiendo de los temas que abordas. Muchas veces el lector cree estar frente a un producto ready-made, ¿cierto? Pero ahí hay un proceso detrás y son 10 cuentos que visitas, 10 destinos, 10 realidades. No sé si hay algo ahí que quieras compartir. No me cuidé y me volví mierda. Porque sin duda, bueno, leer desde la investigación, lloradas. Y luego cuando te pones a escribir es como, estoy disfrutando mucho de esto, pero ¿qué es esta atrocidad que estoy escribiendo? Entonces, sin duda, escribir fue duro, fue muy duro, pero también fue muy bonito entenderlo. Entonces, creo que no me cuidé y sí se me desgarraron partecitas de mí en el momento de escribirlo, sobre todo por esa rabia. O sea, cuando yo estaba escribiendo, yo tenía demasiada rabia y yo como, pero ¿cómo es posible que esto haya pasado y siga pasando? Entonces intenté transformarlo en que no se notara mucho la rabia, sino como que fuera un poco más bonito y sensible la escritura. Pero sí, sin duda fue duro, fue muy duro. Bueno, pues para la audiencia hemos estado hablando con Valentina Upegui, autora de Cuántas veces nunca más, un libro que también entra a dialogar con lo que es el conflicto, lo que es la memoria histórica, lo que es el valor de la literatura y de la lectura literaria en la conformación de lo que hemos llamado más o menos verdad, sin saber muy bien si eso es posible o no. Un libro que sin lugar a dudas llamará mucho la atención por su multiplicidad de violencias, pero sobre todo con algo que ya ha salido además en otros tomos de la colección de memoria histórica, y es que de los principales temas del conflicto y de las principales violencias se ejercen sobre el cuerpo femenino. Y esto es algo que no podemos discutir, esto es algo que está, no hay que ser ni machista ni feminista para poder aceptar un dato y una estadística. Valentina, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por abrirme el espacio. Disfruté mucho de la conversación, contradictorio, porque es un tema muy duro y atroz, pero estuvo genial el espacio. Pero uno siempre espera que estas lecturas salga luz en vez de oscuridad, entonces también te entiendo. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.